El evangelista Pablo estaba tratando de convencer al mundo de que Jesús era el Cristo, con todas las pruebas posibles, pero nunca mencionó la ascensión con Jesús elevándose a las nubes, tampoco mencionó Pablo la transfiguración ni el nacimiento virginal ni la masacre de los inocentes ni ninguno de los milagros de Jesús, incluidos aquellos en la supuesta tumba vacía. Obviamente, estos cuentos fantásticos, o mentiras, se agregaron a los textos después del hecho, una vez que Pablo y los otros apóstoles ya no estaban presentes para defender la verdad, si eran hombres honestos. Pablo no sabía nada acerca de los milagros de Jesús, y es obvio, incluso con una lectura superficial de los relatos posteriores a la crucifixión de los 4 evangelios y el libro de los Hechos, que ninguno de los autores tenía idea de lo que Jesús dijo e hizo después de la supuesta resurrección. Si el Dios resucitado encarnado te revelara que murió por tus pecados y los pecados del mundo, y te ofreciera la inmortalidad en un cielo perfecto, ¿no se grabarían a fuego cada una de sus palabras en tu corazón, mente y alma? ¿No te asegurarías de comunicar fielmente y con exactitud lo que te dijo? Y, sin embargo, ninguno de los 5 relatos bíblicos concuerda con lo que dijo e hizo Jesús después de la resurrección. Quien redactó los Hechos dijo que Jesús pasó 40 días en Jerusalén después de la resurrección, revelando los misterios del reino de Dios a más de 100 discípulos, pero ninguno de ellos se molestó en comunicar una sola palabra de lo que dijo el resucitado Salvador del mundo. Ponte en su lugar y sabrás que eso simplemente no es posible. El famoso historiador judío Flavio Josefo nació en Jerusalén apenas unos años después de la supuesta resurrección de Jesús, en una época en la que apóstoles como Pedro y Pablo supuestamente curaban a la gente con sus sombras y realizaban otros milagros extravagantes. Y sin embargo, Josefo nunca mencionó a Pedro, a Pablo ni a ningún milagro cristiano, a pesar de que ocurrieron en su patio trasero. ¿Por qué? Porque no hubo milagros. Todos los milagros fueron inventados después de la destrucción de Jerusalén, cuando los cristianos se dispersaron a los 4 vientos. Y eso explica por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego en lugar de hebreo o arameo, como cabría esperar. Porque los autores y editores del Nuevo Testamento mintieron acerca de que Jesús se elevó a las nubes después de haber sido crucificado. Mi conjetura fundamentada es que estaban escribiendo para los romanos y, por lo tanto, tomaron prestado abundantemente de los mitos de Rómulo, el fundador de quien Roma obtuvo su nombre. He aquí los paralelos, extraídos de Livio y Plutarco. Livio dice que Rómulo nació de una virgen, Rea Silvia, que afirmaba haber sido embarazada por un dios, Marte. Plutarco está de acuerdo en que Rómulo era hijo de Dios, nacido de una virgen. El paralelo aquí es el nacimiento virginal con Juan el Bautista posiblemente sirviendo como el gemelo de Rómulo, Remo, ya que los ángeles anunciaron el nacimiento de Juan, así como el de Jesús. Plutarco dice que hubo un intento de matar a Rómulo cuando era un bebé, pero se salvó. La masacre de los inocentes por parte de Herodes. Plutarco dice que Rómulo fue criado por una familia pobre y anodina. El padre de Jesús era un humilde carpintero. Plutarco dice que Rómulo se convirtió en un humilde pastor. Jesús fue llamado el buen pastor. Plutarco dice que, como hombre, Rómulo se convirtió en amado por el pueblo y fue aclamado como rey. Jesús fue aclamado como el rey de los judíos por multitudes que lo vitoreaban. Livio dice que Rómulo fue asesinado por senadores romanos. Plutarco está de acuerdo en que las élites romanas conspiraron para asesinar a Rómulo. Jesús fue juzgado por élites y senadores, el Sanedrín judío. Livio dice que Rómulo fue destrozado por celos. Jesús fue destrozado en la cruz, su costado abierto. Plutarco dice que el sol se oscureció cuando Rómulo murió. El sol se ocultó cuando Jesús estaba en la cruz. Plutarco dice que el cuerpo de Rómulo desapareció. La tumba vacía. Plutarco dice que la gente quería buscar a Rómulo, pero el Senado les dijo que no lo hicieran, porque había resucitado para unirse a los dioses. Un joven misterioso les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado en el final original más corto del Evangelio de Marcos. La mayoría de la gente se fue feliz, esperando cosas buenas de su nuevo Dios, pero algunos dudaron.
El final original más corto de Marcos 16:1-8 termina con una nota de considerable duda. También, Tomás el incrédulo y Mateo 28:17, Lucas 12:11, Juan 20.24-25. Plutarco dice que Rómulo resucitó de entre los muertos, luego se apareció a un amigo, Próculo Julio, para darle la gran comisión de contar las buenas noticias al pueblo. A partir de entonces, Rómulo fue aclamado como el hijo de un dios. Jesús en el camino a Emaús. Livio dice que Rómulo fue elevado al cielo por su padre, el dios Marte, para gobernar desde lo alto. Plutarco escribió sobre ceremonias públicas anuales que todavía se realizaban en su época, que celebraban el día en que Rómulo ascendió al cielo. La ascensión de Jesús. Parece obvio que los autores del Nuevo Testamento decidieron embellecer generosamente la historia de Jesús a partir de los mitos de Rómulo. Pero, en cualquier caso, sabemos que la resurrección no ocurrió en realidad porque ninguno de esos cuentos fue confirmado por nadie que viviera en esa época. Todas las pruebas fueron inventadas más tarde, algunas de ellas siglos después, por los charlatanes que siguieron cambiando los textos que se convirtieron en el Nuevo Testamento. Agradecemos al autor Michael R. Burch por su análisis perspicaz y estimulante sobre los paralelismos entre los mitos de Rómulo y las narraciones del Nuevo Testamento. Su obra desafía las interpretaciones tradicionales e invita a los lectores a examinar críticamente los orígenes de las historias religiosas.